La ciudad de Cuernavaca alberga mitos y leyendas misteriosas en cada uno de sus rincones. Hay quien ha visto a Carlota cruzar los patios del Jardín Borda. En el Callejón del Diablo, la gente recomienda cruzar rápido y sin detenerse, o una figura demoníaca puede aparecer frente a ti. Tal vez no te dé tiempo de correr. En el Panteón de la Leona existe una tumba que resalta, adornada con espejos y que esconde una historia de inframundo. Muy cerca de ahí, en el corazón de la colonia La Carolina, el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates está por contar su propio relato. Mito o realidad, tú decides. En realidad es un periodo que tiene mucha historia. O sea, ustedes pueden encontrar información al respecto de inicios del siglo pasado, en donde la esquina que ahorita se conoce como la parte de Chocolates era pues un giro completamente diferente, ¿no? Cuando todavía había cantinas, todavía estamos hablando de un periodo pre-revolucionario, eventualmente post-revolucionario, pues se hablaba que del pulquito y de ir a uno de estos espacios para pasar un poquito de rato con las personas cercanas. Fuera de eso, el espacio después se constituyó como no una central camionera propiamente, pero sí una estación para los autobuses urbanos que iban y venían, que la gente conocía como Los Chocolates, ¿no? Antiguamente, este espacio fungió muchos años como terminal de autobuses del llamado Circuito de Colonias, que cubría la ruta Temisco-Acatlipa. Los camiones eran de color café y por ese motivo fueron popularmente conocidos como chocolates. Bien, mi nombre es Gabino Cisneros Hernández. Tengo 68 años y soy oriundo de aquí de la colonia Carolina. Aquí donde estamos nosotros ubicados, este predio era de mis abuelos. Mis hermanos y yo nacimos aquí. Aquí estaba la casa de los abuelos, la casa de mi padre, mi madre. Este predio, según yo tengo entendido, mis abuelos lo adquirieron en 1945. Era una casa familiar y por lo tanto pues había mucho terreno. Este terreno colinda con la casa que ahora nosotros tenemos nuestra casa particular que está atrás de aquí donde yo me encuentro. Posterior a eso, la línea de autobuses denominada Los Chocolates le rentó o le pidió en renta a mi abuelo, como había mucho terreno, para que ellos hicieran aquí su estación de autobuses. En un principio se le rentó y posteriormente se le vendió el predio que ya después ellos tenían. Un hecho inexplicable marcaría el fin del predio como estación de autobuses. La noche del 23 de octubre de 1971 falleció el conocido vecino de la colonia La Carolina, Dionisio Hernández. Se cuenta que fue encontrado dentro de su unidad, la número 47. Aunque se investigó el caso, nunca se encontró causa aparente. Las últimas personas que lo vieron antes de morir indicaron que no notaron nada extraño en su comportamiento. Había completado su ruta diaria. Dionisio cubría el último horario y siempre se quedaba hasta el final, muy cerca de la medianoche. El velador dio por hecho que el chofer había abandonado la central camionera, pero la realidad es que Dionisio nunca bajó. Fue hallado dentro de su unidad a primeras horas del día, sentado frente al volante con la siguiente descripción según testigos: ojos abiertos con expresión de terror, la boca seca y la mandíbula desconectada, imposible de hacer para los vivos. Manos y dedos rígidos que reflejaron el terror de sus últimos momentos. Los pies completamente extendidos y tiesos. Ni la autopsia, las autoridades o los presentes pudieron explicar la causa de muerte. No había señales de violencia ni pistas que indicaran algún tipo de crimen. Simplemente había muerto, como si algo o alguien lo hubiera atrapado en su último instante de terror. Al pasar los años y con el cierre de operaciones de la central de autobuses, la historia poco a poco
fue quedando en el olvido, o eso parecía. En cuanto al uso del predio, pues cuando dejó de ser el espacio para estos camiones, las personas lo comenzaron a utilizar para distintas actividades. Yo podría hablar de distintos actores, distintos agentes que colaboraron para que el espacio se constituyera como hoy un centro cultural, pero que en realidad originalmente lo que ellos estaban buscando era una serie de canchas de usos múltiples, ¿no? Esto derivado de que pues, el deporte siempre ha estado presente en la colonia. Hasta que un suceso misterioso llamó la atención de los alumnos del taller de podcast. La semana pasada, saliendo de mi taller de podcast, era yo la última, eran aproximadamente las 7 de la noche y estaba oscuro. Decidí pasar al baño. En eso escuché que alguien le bajó al baño. Según yo, no había nadie. Entonces fui a asomarme al excusado de al lado y en eso escucho como que arranca un camión. Fue tan fuerte el ruido del autobús que yo me espanté. Fui a ver si no había nadie y definitivamente no encontré a nadie, lo cual me hizo que me espantara mucho y me salí corriendo. Ese testimonio condujo al grupo a investigar y recuperar la historia del señor Hernández. Conforme avanzaban en sus descubrimientos, los eventos fueron tomando más forma. Salieron a relucir acontecimientos sin explicación que han atestiguado administrativos, talleristas, usuarios y sobre todo el personal de seguridad que vigila durante las noches, quienes han presenciado más de estas actividades paranormales. El evento, que es entre 2:30 y 3 de la madrugada más o menos, no es del diario, pero ya tiene un mes que empezaron a jalar lo que son muebles en la parte del túnel T4. Se escucha como si fueran a mover, a jalar sillas. Entonces sí, como que te da miedo salir. Justamente en esa área tenemos unos reflectores que alumbran esa parte y es cuando empiezan a parpadear. Y pues sí, te da miedo. De esa misma parte y del otro lado del jardín, también el reflector del jardín empieza a fallar. Entonces se enciende cuando pasa supuestamente gente, pero no pasa nadie, ¿no? Entonces se enciende y se apaga al mismo tiempo. También tenemos el evento de las bombas. Las bombas son automáticas. Entonces cada vez que van al baño, la gente se lava las manos, abre los lavamanos y suenan las bombas automáticas. Y cuando ya no hay nadie, no hay motivo por qué suene. Igual tiene un mes que las bombas empiezan a sonar entre las 10:30, las 11, 12. Hubo una noche demasiado pesada, o sea, pesada en energía, porque yo sí lo sentí, que no era ni cada hora, sino era cada media hora. Entonces ya me voy yo al sótano, porque los bombas están en el sótano y son 2 bombas. Una de los baños, de las tazas, y otra de los lavabos. Entonces cuando yo estoy ahí, justamente quiero checar cuál es la bomba que suena y tenemos una cisterna y la cisterna estaba abierta. O sea, la energía era tal que yo salí corriendo de las escaleras aquí, justamente en ese momento que estaba suenen las bombas como locas. Estaban las luces de acá afuera haciéndole como si tuvieran fiesta, yo decía, los fantasmas, ¿no? En algunas ocasiones se escucha el motor de un autobús encenderse en plena madrugada. Al principio, la administración del lugar desestimaba las historias como meras fantasías o un cansancio mental. Creo que siempre he sido una persona muy respetuosa de eso, ¿no? A todos nos ha pasado que vamos caminando por ahí y algo se cae atrás de nosotras, o que escuchas susurros. Entonces simplemente yo soy respetuoso de este tipo de fenómenos que ocurren a mi alrededor y generalmente prefiero no ahondar en ello. Sin embargo, pues como cualquier persona conozco distintos mitos y he tenido experiencias varias. Pero el diseño del edificio, su compleja arquitectura con pasillos oscuros y fríos, sus salones amplios y altos, hacen que las noches sean pesadas y tenebrosas. A partir de este momento, solo fueron escalando las evidencias. Pueden parecerte fantasías o solo otra historia de fantasmas, pero estas son pruebas que a nosotros nos convencieron. Realmente encontramos durante la sesión de grabación con el compañero Félix y los demás compañeros un ruido un poco extraño que nos sacó bastante de onda. No sabíamos qué era. Al momento de procesarlo en el programa de edición fue que encontramos esta psicofonía que fue realmente lo que nos espantó.
¡Ayuda! ¡Ayuda! Esto, aunque sorprendente, no fue lo único ni lo más impactante. Lo que dejó más perplejo a todo el equipo de investigación fue el momento en que encontraron evidencia fotográfica del espectro de Dionisio. Esto durante el taller de fotografía. Pues yo una vez vine a mi clase de fotografía y pues siempre en las clases de fotografía el maestro nos dice que salgamos a tomar fotografías para el ejercicio. Y yo estaba tomando fotografías en el reflejo de la puerta y de repente vi por el reflejo un ente que venía atrás de mí, o sea que estaba atrás de mí y yo estaba con la cámara queriendo tomar la foto, pero como que me asusté porque no se le veía la cara, nada más se veía todo así como un vestido blanco, como si estuviera haciendo aire porque se movía. Y entonces quise captar el momento y sí tomé la foto, pero pues me dio mucho miedo porque no se le veía la cara. Entonces ya yo les puedo mostrar la foto si gustan. Si un día sientes su presencia, no entres en pánico, porque aunque inexplicable, forma parte de los mitos del recinto. La leyenda de Dionisio en los chocolates apenas está comenzando, y tal vez tú formes parte de ella. Recuerda que no quieres ser olvidado, y sería bueno que le prendas una veladora al igual que a los que extrañamos y ya no están.